¿qué tal? Soy Javier de AVPasión. Por fin, tras más o menos un mes, tenemos ya el análisis de la Samsung S95 QD OLED y vamos a ver qué nos ha parecido. Bueno, antes de empezar, comentaros que siempre me lo preguntáis mucho, pero siempre tardamos 20, 25, 30 días en tener la tele con todo tipo de contenido para poder utilizarla durante ese tiempo y poder sacar conclusiones. No nos gusta hacer un análisis donde recibimos la tele y en 3 días hacemos la review porque no tiene sentido, no nos da tiempo a verlo todo. Por eso hemos tardado ese tiempo. Dicho esto, este televisor no es cedido por Samsung, sino que es comprado directamente por mí. Va a ser mi televisor principal durante 2022. Ya os hice un vídeo en el unboxing donde el precio se quedó en 1.280 euros con todos los descuentos. QD OLED de 65 pulgadas, precio insuperable, así que por eso la tenemos aquí. Sobre el televisor, bueno, comentaros un poquito las especificaciones técnicas, vamos a hacer un poco de introducción como hacemos siempre. Estamos ante un televisor 4K OLED, sigue siendo OLED, aunque su tecnología no sea la típica OLED que se llama WRGB, sino que utiliza una tecnología llamada QD OLED, es decir, una capa de Quantum Dots para generar el color. Al igual que comenté en la review de la Sony A95K, que es la otra tele que utiliza el mismo panel fabricado por Samsung Display, la diferencia básica y muy rápida para que lo entendáis es que el color aquí no se emite con un subpíxel blanco y un filtro de color delante para generar el color, sino que tenemos un subpíxel que es azul, en este caso, que pasa de forma directa y los otros dos colores se generan a través de la incidencia de ese subpíxel azul en los Quantum Dots, esas nanopartículas que al incidir luz sobre ella generan diferentes longitudes de onda y diferentes colores. Así pues, tenemos configurado el RGB o rojo, verde y azul en inglés para tener los 3 colores primarios del vídeo y a partir de aquí generar el resto de colores. Esa diferencia va a marcar todo el análisis igual que hicimos con la 95K porque implica dos cosas. Una, que tenemos un color más puro, no tenemos un subpíxel blanco que nos diluya el color, especialmente notable en HDR. Y dos, la forma de emitir la luz de este panel se hace desde la parte frontal o top emission en lugar de la parte trasera o bottom emission, que es la que utiliza LG. Esto tiene una serie de ventajas como por ejemplo mayor brillo a toda superficie de pantalla, como veremos a continuación. Por lo demás, en cuanto a conectividad, encontramos un excelentísimo nivel de conexiones. Tenemos 4 HDMI 2.1 que no solo nos permiten funcionar a 4K 120 Hz, sino que también funciona a 4K 144 Hz de tasa de refresco, y aquí incluyo los 10 bits, el BT2020 espacio de color y el HDR10 y HDR10 Plus, lo cual está fantástico. O también tenemos lo típico, conector antena, conector de salida óptica, los típicos USB y poco más. Luego tenemos también el diseño. Aquí hay una de cal y una de arena. Tenemos un diseño muy espectacular en el sentido de que si la miramos de lado, como veis, es extremadamente fina, es poco más que una lámina de papel gruesa. Pero eso tiene una serie de inconvenientes, es que al no estar reforzado la parte superior del panel, puede que lleguen muchas unidades con el panel doblado, dado que es tan fino que moviéndolo simplemente veréis cómo la tele es capaz de doblarse. Aquí un punto negativo para Samsung, que tenía que haber previsto que un panel fino se puede doblar en el envío, con lo cual, pues bueno, aseguraos de que vuestra tele llegue recta. Panel QD OLED aparte. En cuanto a soporte de especificaciones, tenemos casi todas, con una gran ausencia, que es que no tiene soporte de Dolby Vision. Luego veremos si eso se nota mucho, poco, implica cosas positivas, negativas, lo veremos más a profundidad en el futuro, pero lo que sí sabemos es que soporta HDR10, HDR10 Plus, que es la alternativa a Dolby Vision, y HLG para retransmisiones en vivo de HDR. Bueno, pasamos ya a la parte de los accesorios. Encontramos en primer lugar mando a distancia. En Europa solo viene uno, por lo menos en España, que es el mando que os estoy enseñando aquí en el fondo. Es un mando muy bonito, muy bien terminado, muy ligero, pero le faltan botones, se han pasado de minimalistas, son más papistas que el Papa, y por ejemplo no tenemos el botón de accesos a las entradas HDMI, lo cual es un coñazo tremendo tener que estar navegando por Tizen, como veremos, para llegar hasta allí. Además tampoco tiene un botón de ajustes, con lo cual tenemos que hacer 3 pasos para sacar el menú de configuración del vídeo. Aparte de eso, este mando, como veis en la parte trasera, tiene la recarga solar, que está súper bien pensado, porque si dejamos el mando siempre girado, no vamos a necesitar cargarlo nunca, ni ponerle pilas ni nada, pero como veis en la parte inferior tiene una toma de USB tipo C para cargarlo si hiciera falta. Aparte de eso también tenemos el mando secundario que os recomiendo comprar, como digo en España no está incluido, os lo voy a dejar en un link en la descripción, y como veis este mando funciona súper bien, es el del 2022, tiene los botones de acceso directo a las apps de streaming igual que el otro, pero tiene toda la botonera, tiene el botón de ajustes para sacarlo rápido, tiene el botón de información, tiene el de entradas y es muchísimo más cómodo. Porque, y ahora enlazo con Tizen,
el sistema operativo de este año es el nuevo Tizen y es el punto más débil del televisor con diferencia. No sé qué le pasa a las marcas con su obsesión de estropear algo que funcionaba perfectísimamente como era el Tizen del año pasado. Ya lo dijimos con el análisis de la QN95B y me reafirmo, el Tizen de este año va relativamente lento. Si visteis otro vídeo se puede optimizar y hacer que funcione bastante bien, casi al nivel del WebOS del año pasado de LG, aunque sigue un poco por debajo. Pero eso de pasar por el menú principal, tragarme toda la publicidad, ver recomendaciones que no quiero, no sé quién ideó ese sistema, pero es horrible. Lo mismo que le dije también del LG el año pasado. Tenían un sistema operativo que funcionaba 100% perfecto y lo han estropeado hasta niveles insospechados sin saber muy bien el motivo. Samsung es experta en auto boicotearse cosas que funcionan, así que, bueno, pues punto negativo el sistema operativo en cuanto a funcionamiento, lentitud y experiencia de interfaz, pero en cuanto a compatibilidad, tenemos compatibilidad con todas las apps de streaming del mercado. Podemos instalar apps de terceros a través de USB, como por ejemplo veis que tengo puesto Envy, podemos instalar aplicaciones de IPTV, o sea que es muy completa. Como siempre vamos a empezar nuestro análisis de vídeo, la parte de imagen, que es la más importante, que empezamos aquí, con el Near Black. Near Black es un término que utilizamos nosotros para referirnos al detalle en sombra, tanto a la cantidad como a la calidad, donde utilizamos normalmente escenas como la de Juego de Tronos o la de Drácula. Vamos a empezar con Juego de Tronos de fondo, donde podéis ver que el panel QD OLED tiene unas propiedades que son mucho mejores que las que encontramos en un OLED tradicional, y esta es una de sus principales ventajas. El panel es mucho más uniforme, como veis, al 5% tiene cero banding, no tiene ninguna barra, ni pequeña ni fuerte, nada, está perfecto. Y segundo es que al hacer esa emisión frontal que os explicábamos al principio, todos los problemas que tienen los OLED tradicionales de que hay macrobloques que parpadean, que salen en pantalla, hay como un chisporroteo, hay excesiva suciedad, posterización, todo eso se quita. Se queda la imagen súper limpia, incluso en escenas como la de Juego de Tronos que estáis viendo, con detalle en sombra. Lógicamente, si la fuente tiene banding, ¿vale? Esas bandas de color que no son uniformes, la tele lo va a mostrar, dado que no tiene un filtro de gradación suave como sí tiene, por ejemplo, su hermana la Sony A95K. En ese caso Sony es superior porque el procesado que hace en esa parte de la imagen es bastante mejor, pero se queda muy cerquita sin ese filtro. La verdad es que si desactivamos el filtro en Sony, las gradaciones son exactamente iguales en ambas teles y muy por encima, y digo muy por encima, de las OLED tradicionales en ambas teles, así que súper bien. Dicho esto, también nos sirve para ver detalle en sombra. El detalle en sombra en esta tele viene igual de bien que la Sony A95K, es decir, ni aplasta ni tampoco lava la imagen, por lo menos en mi unidad, medido hasta el 0,5% de estímulo de vídeo, y el porcentaje de luminancia es perfecto desde ahí hasta el 100%, está perfecta. No hay ni rastro de flasheos, no hay ni rastro de macrobloques, tampoco excesiva ruido ni posterización, y la verdad es que la tele procesa la imagen bastante bien, más sorprendentemente de lo que yo me esperaba. Así que en este punto, único punto negativo, la ausencia de filtro de gradación suave, como muchas otras marcas, pero por lo demás, muy sorprendido. Vamos al escalado de imagen. Aquí vamos a utilizar Drácula, como podéis ver de fondo, donde hay un sentimiento encontrado, ¿vale? La tele no procesa nada mal la imagen, ni escala tampoco nada mal, porque tiene filtros aplicados que no se pueden quitar. No tenemos la posibilidad de desactivar el procesado de imagen por completo, con lo cual se empeña en quitarnos, por ejemplo, grano de imagen, etc. Se queda muy cerquita de las dos grandes marcas japonesas y en mi modo de ver un poquito por encima de las LG 2021 en cuanto a escalado 1080. Bueno, pasamos también a otro aspecto dentro de lo que es el procesado. Hemos hablado del escalado, hemos hablado del Near Black, nos toca hablar del movimiento. El movimiento, la verdad es que es un movimiento que no me esperaba que fuera tan bueno. Es el televisor que mejor movimiento tiene, mejor interpolador de movimiento tiene junto con Sony. No tiene ningún problema. El problema que comentó Vincenteo de que en algunos frames, cuando había parones, saltaba y tal, no lo he notado. Yo creo que se solucionó seguramente con firmware posteriores. Va perfecto, no tiene ningún tipo de artefacto, no tiene ningún tipo de efecto telenovela. Siempre cuando lo configuréis, por cierto, como con máximo 2 para que no haya exceso de aceleración. Y la verdad es que se ve todo perfectamente bien y todo sin ningún, como digo, artefacto. Bueno, llegamos al color, uno de los puntos más importantes de la review junto con la imagen en HDR. En este caso vamos a hablar del SDR, ¿vale? Hemos hablado del escalado y procesado de imagen, que se aplica a ambos sectores, y vamos a hablar del SDR. El SDR, empezamos con el brillo. Tenemos un brillo que puede llegar a los 510 nits a ventana del 10% si activamos todos las opciones que nos den el máximo brillo.
lo cual está fenomenalmente bien, y a pantalla completa en mi unidad da unos 216-218 nits, lo cual está súper bien. Tiene un ABL muy poquito para ser un televisor OLED, y en este caso el ABL es incluso mejor que el de la Sony A95K, a pesar de no contar con disipador, que lo veremos después. Eso hace que la imagen SDR la podamos regular a nuestro gusto sin ningún problema, si queremos más luz, si queremos menos luz, si lo queremos calibrado para un entorno oscuro, etc. Con lo cual, perfecto. Luego veremos los datos del HDR, que son muy interesantes. En el firmware actual que estoy, que es la 1319, el color en SDR sin tocar nada, es decir, color en 25, el espacio color en BT709, viene muy bien, lo podéis ver vosotros aquí en la gráfica anterior y posterior a la calibración. En este caso estoy enseñando la anterior, donde no tiene errores graves, ni de colorimetría, ni tampoco de balance de blancos. Y además, aquellos errores que tenga se puede calibrar sin ningún problema y quedarse 100% perfecta, exactamente idéntica a, por ejemplo, una Sony A95K. Tiene un pequeño problema en la gama, y es que si seleccionamos la gama BT1886, que es la más precisa para la imagen SDR, tenemos que no es una BT1886. La tele hace una cosa muy rara y empieza como una gama 2,4, luego baja a una gama 2, más o menos, y luego incluso baja a una 1,9 para llegar al final de la imagen, con lo cual la imagen se ve como muy lavada, le falta profundidad. Una vez que se ha hecho la calibración, como podéis ver en pantalla, la gama se queda perfectamente plana en 2,4 y todos los errores, tanto de color como de balance, se quedan solucionados, con lo cual no me preocupa en exceso porque es una tele que podéis comprar una calibración aparte y en SDR se queda 100%. Así que en este aspecto, como digo, muy similar a lo que podemos encontrar, por ejemplo, en Sony con el mismo panel A95K. Ahora vamos a hablar del HDR. HDR, ¿qué cacao ha hecho Samsung aquí con este televisor? La verdad es que no entiendo cómo pueden tener una materia prima tan buena y hacer un televisor con un color que venga tan mal de fábrica. Empezamos hablando de que en colorimetría pura el panel no viene mal en el sentido de que las coordenadas son las del Delta 65, que es la industria del cine, pero bien sea porque han hecho una tele corriendo y han copiado los ajustes de la QLED a esta, o bien sea porque es una decisión personal de la marca, viene muy pasada de color en HDR, con un exceso de saturación del rojo bestialísimo y con un exceso sobre todo también del verde súper bestia. ¿Se puede solucionar? Sí, de hecho hice un vídeo de settings al respecto, donde se puede quedar 100% perfecta, pero me ha costado 10 días de investigación, generar un archivo de corrección para la pantalla, o sea, un follón increíble. Pero poderse se puede, y solo se puede con una calibración con sonda. Aquí sí que es imposible configurarla de serie sin una sonda. Digo esto, pues básicamente porque Samsung no tiene, y no entiendo por qué no tiene eso, un cambio automático de espacio de color. Así que al final, ¿qué hay que hacer? Ponerla en BT2020 y calibrarla profesionalmente con una sonda. No os puedo recomendar otra cosa porque no se puede corregir a no ser que sea así. Una vez hemos seleccionado ese triángulo, es el BT2020, sí que podemos corregir tanto el DCI-P3 como el propio BT2020, todo contenido en este triángulo de color expandido. Pero hay que hacerlo con sonda y no entiendo cómo Samsung tiene un fallo tan grave, tan grave de serie en su televisor. La verdad es que me sorprende muchísimo, pero es así. ¿Se puede corregir? Sí, pero de serie no lo vais a poder corregir nunca con ninguna configuración genérica, ni la nuestra, ni de la de otros compañeros de YouTube o de otros medios, porque es imposible. Siempre vais a ver una saturación bastante grave del verde y del rojo, especialmente en las caras. Dicho esto, una vez que hemos corregido ese espacio de color para que la tele se muestre como debería mostrarse, igual que la Sony A95K, la LG G2 y demás, el impacto HDR de este televisor es absolutamente descomunal. Nada, os voy a comentar el valor de nits. En mi caso son 1037 nits al 10%, con un seguimiento de la curva OTF perfecta y un detalle en sombra perfecto, colores perfectos hasta la calibración, pero como os digo, el mapeo de tonos, ¿vale? Es esa herramienta que utilizan las marcas para cuando vemos un elemento brillante que pasa de la capacidad lumínica del panel. Por ejemplo, esta tele son 1030 nits, imaginaos que aparece un sol a 3000 nits. ¿Cómo lo muestra la tele? Pues tiene que comprimir la imagen para que quepa esos 3000 nits en su capacidad máxima, que son los 1030. Pues bien, eso es el mapeo de tonos. Y no lo hace del todo mal. Nuevamente la pondría a nivel de la LG un poquito por encima, pero no llega tampoco a Sony ni Panasonic en este aspecto. Pero lo compensa en cierta forma por su gran capacidad de brillo de 1030 nits. En la Sony A95K que estoy calibrando rondan los 920, 930, con lo cual estamos hablando de entre 80 y 100 nits menos. Vamos a ponerle que son 50 o 60 nits menos de media. Pero Sony tiene un mejor mapeo de tonos, con lo cual lo que os puedo decir es que depende de la escena y depende de la película, depende del masterizado que se haya hecho con la película,
Vamos a ver un poco más brillante la Sony y un poco más brillante la Samsung, pero más o menos en cuanto a brillo las pondría al mismo nivel, ¿vale? De media. Dicho esto, como digo, el ABL, igual que he comentado en SDR, es buenísimo, con lo cual el impacto HDR es buenísimo. Incluso, como digo, supera la 95K en muchas escenas, dado que es capaz de representar mayores porciones de pantalla con más brillo que la Sony, aunque el mapeador de la japonesa lo compensa en cierta forma, como os comentaba. Con lo cual, el impacto HDR es buenísimo, como habéis podido ver mientras hablaba. Tenemos escenas, por ejemplo, con la de Transformers, con el sol, que se ve perfectamente dibujado y con un brillo descomunal, donde todas las chispas de la pelea entre los robots son súper vivas, súper inmersivas, con un color ahora sí corregido con sonda perfecto, y la experiencia en HDR es de las mejores que yo he podido ver en un televisor. La verdad es que chapó por el impacto que se consigue con este televisor en fuentes HDR de calidad. Luego, por ejemplo, también tenemos, como digo, en el tema de la ABL, la escena de Kingsman, cuando abre la puerta el agente secreto y se ve de fondo toda la nieve de la Patagonia. Es una escena complicada para los OLED, suelen bajar mucho el brillo para que no se queme ese detalle, mientras que aquí baja mucho menos que otras teles. La verdad es que tiene muchísimo impacto en fuentes HDR. Luego también en esa misma película, por ejemplo, al principio, donde sale el sol, que pone abajo Argentina, ese sol muchas veces está posterizado porque tiene tanto brillo que si no está bien implementado como que se parte la imagen. En este televisor nada más lejos de la realidad, se ve perfectamente bien. Y luego, siguiendo hablando del HDR, también no nos podemos olvidar, por ejemplo, de la ausencia de Dolby Vision, que es lo que os comentaba antes. ¿Importa mucho o poco? Bueno, Vincent Teo subió hace poco un vídeo en su canal de HD TV Test comentando que todas las implementaciones de Dolby Vision hasta el momento han sido erróneas, porque el Dolby Vision oscuro, la parte baja de la curva es demasiado baja, con lo cual hace que toda la imagen sea más oscura, y es algo que podéis, por ejemplo, comprobar vosotros mismos. Ponéis una película en HDR10 normal, la ponéis en Dolby Vision oscuro o Dolby Vision cine, que es el modo correcto, y veréis enseguida que se ve más oscura. Así que bueno, para el tema del Dolby Vision, pues por ejemplo hemos puesto la de Cementerio Animal, y justo con la anterior vamos a acabar con el apartado de gaming, y también lo enlazo con la anterior precisamente por eso. Tenemos un modo gaming que es muy saturado, está extremadamente saturado, con el color que viene por defecto en 30, los contrastes dinámicos todos activados, la curva de referencia pasadísima, el detalle en sobrelevantado, el espacio de color incorrecto, o sea, viene todo hiper saturado. En el tema del gaming tenemos, como digo, 4K, 144 Hz a 10 bits, BT2020 con HDR, HDR10 Plus, gaming también, y los 4 puertos son HDMI 2.1, con lo cual estamos todo cubierto en cuanto a funcionalidades de gamer, además del VRR, G-Sync y FreeSync. Aquí ningún pero. Y no solo tiene ningún pero, sino que tenemos varias ventajas. Una, la barra gamer que podéis ver en la parte inferior, donde nos muestra pues, el tipo de género, el tipo de input lag, si está activado el VRR o no, el tipo de imagen que tenemos, si tenemos el modo juego activado o no, etc. Tenemos también un increíble 9,9 milisegundos, 9,8 milisegundos de input lag, que baja hasta los 5,4 o 5 milisegundos en 120 Hz, lo cual es espectacular. Y hace que además la experiencia gamer sea buenísima con todas estas funcionalidades, que además tiene una función única que no se encuentra en otra marca, que es la posibilidad de activar el interpolador de movimiento para juegos. Vamos a activar esta función y obtener unos 60 frames por segundo a partir de un videojuego de 30 frames, y solo nos va a costar unos cuantos milisegundos de input lag hasta alrededor de 28 aproximadamente, lo cual es bastante jugable todavía y es la única marca que lo introduce. Así que nada, con eso chicos terminamos la review, espero que os haya gustado tanto como a mí hacerla. Vamos a hacer un pequeño resumen muy rápido de pros y contras. Pros: tenemos la mejor tecnología actual de imagen, en mi opinión, para cine, con un panel QD OLED, que dentro de los OLED es la tecnología superior actualmente. Tenemos un panel muy bien diseñado en cuanto a estética, muy fina, muy bonita, muy llamativa. Tenemos también, por supuesto, unos ángulos de visión frutos del QD OLED espectaculares. Lo podéis ver aquí como voy girando la pantalla y el ángulo de visión es 100% perfecto, no es como el OLED que va como tornándose de color rosa. En cuanto a conectividad, tenemos 4 puertos HDMI 2.1 100% completos, un sistema operativo que soporta todas las aplicaciones actuales, un sonido que no hemos hablado aquí para hacer la review más larga, pero que suena sorprendentemente bien, suena muy bien este televisor. La verdad es que el que no tenga una barra dedicada puede disfrutar plenamente de él. Tenemos también soporte para HDR10 y HDR10 Plus, lo cuento como Pro, aunque haya poco contenido. Y por supuesto tenemos un panel que llega a pasar de los 1000 nits al 10%, lo cual
para ser tecnología OLED, junto con el menor ABL, está genial. Tiene un antirreflejo buenísimo, esto ya lo comenté también con la A95K, y que sorprende para ser un televisor OLED, se puede ver plenamente de día sin ningún problema. Luego teníamos los contras, tenemos una imagen muy buena, muy espectacular, pero que requiere una calibración si sois cinéfilos al 100% para dejarla perfecta. Se puede dejar perfecta, que nadie me entienda mal, pero necesitáis calibración sí o sí, aquí es impepinable. Tenemos ausencia de disipador, que le vendría muy bien para calmar las dudas de aquellos que aún crean que se puede quemar, etcétera, etcétera, aunque cuenta con los thermal pads, pero no es lo mismo. Tenemos también la fragilidad del diseño, que tiene su parte buena, y su parte mala es que se puede llegar a doblar el panel si no tenéis cuidado al montarla o os viene doblada de fábrica por el transporte. Tenemos también que hablar, por supuesto, del sistema operativo tan malo que tiene el televisor, tan lento, tan recargado, que mejora muchísimo cuando se optimiza, y os sugiero que veáis el vídeo que hicimos hace unos días. Aún así no llega al nivel de fluidez de la competencia, pero bueno, ya se puede utilizar bien. Tenemos también que poner dentro de los puntos negativos que no tiene Dolby Vision, lógicamente, uno de los no es un estándar, pero bueno, se está convirtiendo en uno de los estándares más importantes del mercado, aunque, como digo, si alguien no puede verlo en Dolby Vision porque el televisor no lo soporta, se verá la versión HDR normal, que nadie se preocupe. Luego un mazazo enorme para el tema del HDR, aunque tiene que ver con el tema de la calibración, pero no puede ser que salga un televisor de gama tan alta, tan premium, que salió por 3.300 euros y que venga con esos fallos en colorimetría tan graves, en el sentido de que no tiene el cambio automático de espacios de color y que el espacio de color correcto viene tan mal configurado y que requiere de una contratación de una calibración externa. No puede ser que un televisor de esta gama venga con ese fallo. Lo entiendo en televisores más baratos, pero un televisor de 3.300 euros no puede ser Samsung. Eso sí que no puede ser. Y bueno, pues más o menos ese sería el resumen final. Un televisor buenísimo. La conclusión más rápida sería que es un diamante en bruto. Y precisamente está en bruto por eso, porque Samsung, que es su creadora, no la ha mimado como debería. No sé si por prisas, por desconocimiento, no tengo ni idea. Pero la comunidad ha sido la que entre todos, y yo me incluyo porque he sido parte de este avance, hemos conseguido que se mejore mucho y que al final, pues básicamente tenemos una imagen muy parecida al que ofrece Sony con su A95K. Todo lo que se puede solucionar con calibración hace que se vea exactamente igual que la Sony. Tiene algunas ventajas, como un poquito más de brillo, un poquito menos de ABL. Tiene otras desventajas, como por ejemplo que no tiene disipador, como he comentado, ni tampoco Dolby Vision, pero en general se ve muy parecido. Donde Sony marca la diferencia es en el tema del procesado. Tiene un procesado con esa recreación realista que es sublime. Tiene también el tema de grabación suave, que este televisor le vendría fenomenal, y ya no es por Sony, sino que a Samsung le venimos diciendo que incorpora este filtro de hace varios años. Y en definitiva, esa es la diferencia que pagaríais por Sony en el caso de optar por esta marca, y que no tendréis en la Samsung. Pero por lo demás, como digo, un televisor muy parecido, con una imagen muy similar si se configura bien, con lo cual, teniendo en cuenta que su gran ventaja es su increíble precio, si sobre todo si habéis estado siguiendo a AVPasión en redes y grupos, habréis podido cazarla a unos 1.300 euros que os comento, cosa que hace que sea absolutamente insuperable en calidad de imagen. Así que bueno, pues una de cal, una de arena, habituados como siempre en Samsung, un televisor muy recomendable si tenéis tiempo para configurarla y sobre todo para calibrarlo contratando una calibración, pero como digo, un diamante en bruto para el que tenga tiempo y pulirlo y sacar esa joya que es, lo va a disfrutar muchísimo. Así que nada, chicos, si os gustan los reviews que hacemos, siempre desde el punto de vista más objetivo posible, con pros, contras, argumentos, mediciones, etcétera, manita arriba, dale clic a suscribiros para no perder los próximos vídeos y la campanita para que os avise YouTube de que hay un vídeo nuevo cuando lo subamos. Y desde aquí, desde AVPasión, nada más que agradecer a todos vosotros que podamos rozar esos 60.000 a final de año, que estamos ya muy cerquita, y es siempre gracias a vosotros. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.